Es un privilegio contar esta noche aquí en Jornada Extra con la compañía de Juan Yadó. Se le conoce sobre todo en el mundo del turismo porque ha concentrado su atención como un consultor económico que es en ese renglón de la economía. Tiene un doctorado en economía de la educación. Sí, ese es un doctorado bastante particular, ¿verdad? No hay mucha gente que ha hecho esa especialidad en el país. No. Bueno, pero Yadó es un hombre del debate, escribe artículos, no siempre salen en los periódicos, lamentablemente, pero sí en las redes circulan sus artículos. Y en estos días escribió uno como los mandarriazos, es así, mandarriazos. Mandarriazos de a la corrupción. Lo invitamos para compartir con él, a ver si nos ayuda, a ver cómo es que vamos a enfrentar el problema de la corrupción, si realmente hay posibilidades que alguna vez nosotros le pongamos límite. Pero vamos primero, danos tu diagnóstico. Hay una cultura de la corrupción. ¿Cuál es el nivel que tú aprecias en la corrupción dominicana hoy día? Gracias por la invitación. Sí, ciertamente yo creo que sería injusto endilgarle al partido de gobierno el monopolio de la corrupción. Yo parto de la premisa de que las prácticas de corrupción arropan a toda la sociedad dominicana, no solamente a la clase política, sino a toda la sociedad. Y en especial a la empresarial. Bueno, obviamente eso incluye el empresariado, no en especial. Sí, pero sí, para corromper a la clase política tienen que haber empresarios también. Naturalmente, esa es la clase política y la clase empresarial tienen un maridaje ahí íntimo de mayúscula proporción. Pero no son los únicos, eso está claro. No son los únicos. El grueso de la gente piensa, por ejemplo, en afiliarse a partidos políticos, pero no con el objetivo de lograr algún bien patrio, como ya no existen ideologías. Es el afán de lucro lo que motiva la participación política o partidaria. Y el lucro a toda costa, no importa cómo sea. Bueno, los hechos recientes de las últimas décadas dan a demostrar de que sí, que es a toda costa, es decir, independientemente de lo que puedan pautar las leyes o los límites que impone la decencia. Es decir, antes las comisiones se decían que eran de un 10%, ahora se habla de un 40%. Y las sobrevaluaciones también se decían que eran de un 20% y ahora llegan al 100%. Ya son, sí, establecidas como algo de rigor. De manera que esa cultura de la corrupción permea a toda la sociedad. Y últimamente se habla del caso de Odebrecht por la magnitud del robo y porque ha escandalizado realmente a la sociedad dominicana, pero el énfasis es en la penalización de los responsables de ese caso. Yo pienso que... Pero se habla también de mucho de Odebrecht porque vino desde Estados Unidos y desde Brasil. Si no hubiera llegado de allá, a lo mejor no hubiéramos estado hablando, no nos sentiríamos tan golpeados como se ha sentido la sociedad dominicana. Ciertamente, yo estoy totalmente de acuerdo con ese juicio porque la indignación nacional se ha sentido por cuantía del robo, pero también porque ha venido de fuera. Informaciones de prensa dan cuenta de que a Colombia se le vendieron esos aviones a 7 millones de dólares y a nosotros se nos vendió a 11 millones cada y fueron 8. Y fueron 8, es decir que ahí hay 32 millones de diferencia. Bueno, ahora en el caso de Odebrecht parece hay una realidad. La Procuraduría ha hecho un acuerdo para recuperar una parte del dinero, la multa, pero ha ignorado que la misma empresa confesó que se ganó 163 millones de dólares como consecuencia de esos sobornos. Bueno, esa parte no la han incluido, Juan. Esa es una parte, a mi juicio, es una parte de la ganancia contable. Pero la ganancia de las sobrevaloraciones sobrepasa por mucho. Esa no está valorada todavía. Pero claro, es decir, la presa de Pinalito
estaba presupuestada a costar 131 millones de dólares y terminó costando 400. Sí. Es difícil aceptar la justificación de que por imprevisión de una compañía que se reputa como muy sólida y muy profesional, por esa imprevisión costara más del doble. Para mí hay una enorme sobrevaloración. Juan, pero el problema es que la corrupción aquí y la cultura de corrupción generalizada tiene un correlato que es la impunidad. Porque la corrupción es un problema muy grave en muchas partes del mundo, pero cuando la gente la agarran con la masa en la mano, generalmente paga alguna sanción. Sí. El problema es que aquí no sancionamos. Sí. Por eso es que yo, en el artículo a que tú hiciste referencia, propongo un nuevo régimen anticorrupción. A eso es que vamos, para que yo quería que tú me dijeras cuál es tu propuesta. Sí. Es decir, hemos diagnosticado una situación sumamente grave. Lo que no hay en la Constitución es un régimen especial para combatir la corrupción. Se dice que debe ser penada, los responsables están comprometidos penalmente, pero de acuerdo a las leyes existentes. A mi juicio, lo que debe haber es un régimen anticorrupción dentro de la Constitución que establezca los pasos a seguir. Yo, en el artículo a que tú hiciste referencia, propongo que todos los órganos de control que están hoy día en manos de la clase política sean reformulados para que sus cabezas, sus titulares, sean escogidos de ternas sometidas por la sociedad civil. ¿A qué me refiero? Me refiero a la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción, el PEPCA. Me refiero a la Contraloría General de la República, a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y a la Cámara de Cuentas, que son los órganos de control. Sí, pero la Cámara de Cuentas acaban de elegirla ahora mismo y pusieron otra vez, cogieron una Cámara de Cuentas a la medida del partido gobierno. Aunque déjame decirte, la Cámara de Cuentas que salió no fue de los organismos que más respondieron al interés partidario. No hizo el trabajo que tenía que hacer, pero hizo alguna parte de ese trabajo, pero no pasó, porque la mandaba al Ministerio Público y ahí se morían. Un montón de auditorías con anomalías que fueron enviadas y nunca pasó una a sanción. Ciertamente. La Cámara de Cuentas, en cierta medida, reportó muchísimas auditorías con irregularidades. Los casos de San Francisco de Macorís y de San Cristóbal fueron los más notables por la cuantía del dolo, pero hubieron muchísimos otros, especialmente a nivel de alcaldías, no necesariamente a nivel de entidades públicas. No, ahí no, porque ahí eran mayores los responsables, sí, eran más importantes. Sí, hubo algunas sobre Corte y SEA también que mostraron irregularidades y en otro organismo del Estado, la lotería y cosas. Pero fíjate cómo eran a los organismos que no estaban en el gobierno central. Al gobierno central como que se le respeta, ¿verdad? Sí. Bueno, de todas maneras, la propuesta es que los jueces de la Cámara de Cuentas sean escogidos de ternas sometidas por la sociedad civil. Pero eso es muy como una ilusión de tu parte, pensar que el sector político va a declinar. ¿Qué es lo que ellos le decían a la sociedad cuando le exigían nombrar personas apolíticas? Por ejemplo, para la Junta Central Electoral, que ellos son los que tienen el mandato constitucional, que ellos fueron los electos. Nos dicen a los que criticamos, dice, postúlense, vayan a ustedes a buscar, hagan un partido y vengan a fajarse aquí. Eso es lo que responde la sociedad política. Bueno, en cierta medida, en mis íntimas reflexiones, yo pienso que todo eso es un reflejo de la tradición. En otras palabras, nosotros tenemos un Estado organizado a la usanza del pasado, especialmente del Trujillato, y a la usanza del modelo norteamericano. Son 3 poderes, o algunos dicen que el electoral es un 4º poder, etcétera. O el municipal.
otros elevan al municipal a esa categoría, pero lo que nadie cuestiona si todavía ese modelo debe estar vigente a la luz de los casos de corrupción y de la gravedad que ha devenido en la sociedad la corrupción. Yo creo que ese régimen político debe ser cambiado, especialmente en el caso de la persecución de la corrupción. Y la clase política, a la clase política debería convenirle el aceptar una limitación de alguno de sus poderes, porque no es que se va a proscribir la clase política, ni mucho menos, sino que en algunos de los casos va a abdicar el poder que tiene de vigilarse a sí mismo, porque en las actuales circunstancias ese es el problema, sí, que todos los organismos de control están en manos de la misma clase política. Entonces, ¿quién puede sustituir a la clase política en la selección de aquellas personas claves para la persecución de la corrupción? Yo no veo ninguna otra solución que no sea la sociedad civil organizada. ¿Cómo logramos eso? Yo no veo cómo es posible que la clase política pueda oponerse tajantemente a que se reforme los órganos de control, porque si ellos tienen intención en el ejercicio de sus funciones públicas de ejercer pulcramente, ellos no deben temerle a la vigilancia. Pero bueno, eso en principio es cierto. En principio. Pero remítete a la Constitución del 2010. ¿Tú no te acuerdas que todas las encuestas que se hicieron y toda la promesa era que iba a una asamblea constituyente electa específicamente con representación de la sociedad civil? Y al final, ¿cómo la hicieron? Hubo una comisión de juristas. Bueno, una comisión de juristas que el Estado escogió, que los gobernantes escogieron para eso. Sí. Pero la sociedad quedó representada en esa reforma constitucional. En los últimos tiempos ha habido dos reformas constitucionales, la del 94 y la del 2002. Son cuatro. La del 94, la del 2002, la del 2010 y la del 2015. Sí. Ya hubo otra, la de Danilo fue la del 2015. Exactamente. Pero son cuatro. Que la ha hecho la clase política para servir a sus propios intereses. Sí. No debería haber ninguna oposición a que se haga una reforma constitucional para perseguir a la corrupción. Es decir, vuelvo y repito, ellos deben ser los primeros que enarbolen la bandera de la pulcritud. Pero es que no tenemos leyes que condenan la corrupción y establecen sanciones. En el Código Penal no está previsto, Juan. Obviamente que sí, pero... tú le quieres dar la magnitud de si tú le quitas a la clase política el control de su propia vigilancia, le quitas el monitoreo policial que ellos mismos ejercen sobre sí mismos, las posibilidades de que haya mayor justicia, menos impunidad, deben ser mayores. Yo, por ejemplo, pienso que el PEPCA debería ser una procuraduría autónoma, que no dependa de la Procuraduría General, sino que constitucionalmente sea otra Procuraduría específicamente encargada de perseguir la corrupción. O sea que ante un mal tan grande tú pones grandes remedios, eso es lo que tú estás planteando. Es que tiene un nuevo régimen de persecución de la corrupción y combate a la impunidad con rango constitucional, eso es lo que yo propongo. Hay alguna gente que me han dicho, algunos amigos, bueno, pero... ¿cómo tú defines la sociedad civil? Esa es una tarea. Pero yo creo que se puede definir. Eso es un problema, sí. Sí, se puede definir y darle al defensor del pueblo las atribuciones para que se asegure de que las entidades que sean identificadas como elementos de la sociedad civil actúen idóneamente en la selección de las ternas para el nombramiento de los incumbentes de los órganos de control. Y no vulneraron la imagen del defensor del pueblo, que pasó 11 años para acatar la ley y al final pusieron a una señora muy buena persona, pero con pocos recursos para enfrentar un sistema político tan corrompido. Estoy de acuerdo. Producto de este nuevo régimen anticorrupción, debería haber un nombramiento
de un nuevo defensor del pueblo escogido por la sociedad civil. Es decir, tiene que haber nuevos incumbentes seleccionados de esa manera. Ahora, hay otras personas que me han dicho que si tú no haces nada con tener un PEPCA actuando debidamente, si tú no tienes jueces probos. Yo también propongo que se cree una alta corte adicional. Otra más. Otra más. Pero no creando más jueces, sino, por ejemplo, cada vez que hay un caso de corrupción administrativa que el PEPCA tenga que llevar a los tribunales, lo lleva a ese tribunal, y ese tribunal, que podría estar constituido por 3 jueces, los jueces deberían ser seleccionados de la judicatura existente por la sociedad civil. Bueno, es que tú estás proponiendo un nuevo régimen. Un nuevo régimen. Sí. Pero tú propones algunas leyes también, creo que tú proponías algunas leyes, la ley de partido, esa es otra cosa que la gente no entiende, cómo la ley de partido pudo de haberse hecho una ley buena, con límites y con sanciones, porque si no tiene sanción la van a burlar, sanción y vigilancia. Esa ley podía haber abaratado el costo de la política y desincentivar el robo de lo público para hacer política, ¿no? Están pendientes no solamente la ley de partidos políticos, sino la ley electoral, una nueva ley electoral, está pendiente la de transparencia y responsabilidad fiscal. Y está pendiente la del control del Congreso. Son 4 leyes que hace tiempo que están bailoteando en el Congreso, pero no se aprueban. Aparentemente ya hay una conciencia de que deben aprobarse. Vi en la prensa hoy que el ministro administrativo de la presidencia favorece la aprobación de Juan, pero todos dicen que favorecen la ley de partido. Tienen 25 años diciendo lo que están en el poder. Siempre dicen que favorecen la ley de partidos. Sí. Bueno, la presión social, la sociedad tiene que empoderarse para asegurarse de que esas leyes, porque son esenciales complementos de las propuestas que yo he hecho. Esas leyes tienen que pasar. Tiene que haber control y responsabilidad fiscal algún día en este país. Pero también aprobamos una serie de leyes que modificaron todo el sistema de control presupuestario y eso ha evitado que se maneje el presupuesto a la voluntad del gobernante de turno. Nosotros, por ejemplo, la Junta Central Electoral el que salió dejó una deuda establecida en cuánto, en 1.500 millones de pesos. Creo que es más. Dejó una deuda millonaria de dinero que no estaba en su presupuesto que gastó. Sí. Y no hay ninguna ley que sancione eso. Recientemente vi que el presidente dictó un decreto que requiere a los incumbentes de las diferentes entidades públicas haber previamente identificado los fondos de dónde se van a pagar las obligaciones y tenerlos a la disposición para poder pagar. Pero eso es un eufemismo, Juan, porque eso existe desde hace muchos años. Hace décadas, cuando yo dirigía un periódico que me tocó ser gerente, digamos, promotor de ese periódico, que fue cuando fundamos el Nuevo Diario, nosotros para cobrar al Estado había que buscar tenía un anuncio, tenía que aprobarlo la Contraloría General de la República previamente, y después iba a la tesorería para emitir un cheque, pero sin, ¿qué es lo que hacía? No, primero era presupuesto, para determinar si el organismo que ordenó el anuncio si tenía presupuesto. Si no tenía presupuesto, ahí terminaba todo. Pero después de ahí pasa al Contralor para que el Contralor haga la auditoría de eso, a ver si eso es cierto, lo que se está disponiendo que se le pague. Primero el presupuesto dispone, la Contraloría vigila y la Tesorería ejecuta. Pero eso hace décadas que es así. Bueno, por eso es que hay que fortalecer los órganos de control, porque hay muchísimas leyes que combaten las prácticas de corrupción, pero no se cumplen. Se supone que con este nuevo régimen anticorrupción que yo estoy proponiendo, eso se perseguiría y se castigaría a aquellos que incurran en las malas prácticas.
Deberá se abarcar en esa reforma constitucional todas las leyes, el cumplimiento de todas las leyes, porque es que aquí tenemos un paquete de leyes que no se cumplen. La ley de competitividad, por ejemplo, apenas estamos empezando, después de 8 años, a implementar algunos mecanismos. O la ley de salario del Estado, ya tiene 3 años y pico que se aprobó, 3 años y medio la ley de salario público, y solo se aplicó para subirlo hacia arriba, para unificar a los ministros y los viceministros en los salarios, pero para abajo no se aplicó ya, no se ha aplicado. Se puede introducir una enmienda constitucional como parte del nuevo régimen anticorrupción que obligue al Poder Ejecutivo, que en estos casos que tú mencionas es el responsable del cumplimiento, a darle efectividad a las leyes, y si no, el incumbente del Poder Ejecutivo sería pasible de una sanción congresional que podría desembocar en una... Bueno, esa salida que tú propones debería ser discutida. Sí. El problema es que para que se llegue ahí, yo creo que todavía le falta un poco más de sacudimiento al sistema político dominicano. Tú dijiste ahorita que la población tiene que empoderarse. Eso significa que el movimiento que hay contra la impunidad tiene que profundizarse para ver si sacudimos a los políticos. Y obligamos a hacer una reforma constitucional o a establecer límites legales a todo eso. Como yo percibo este movimiento de la Marcha Verde, es que en la época postrujillista nunca había surgido un movimiento de esta naturaleza, apartidista, con los fines, vamos a llamarlos fines patrios que tiene. Yo no creo... Bueno, el del 4% se pareció a que forzó al Estado, al gobierno, a invertir el 4% en la educación, a cumplir una ley, pero pasamos años en eso, ciertamente. Sí, y el del 4% involucró a muchos otros sectores de la sociedad que no están todavía movilizados detrás de la Marcha Verde. Por ejemplo, las iglesias no están... No se le ha visto militando contra la corrupción. No, en la Marcha Verde del 22 de enero hubieron muchas monjas y curas. Yo los vi. Sí, yo también. Pero faltó en la jerarquía, el arzobispo ha hecho algunos pronunciamientos, pero le ha faltado un poco de militancia a las iglesias. Algunos protestantes también participaron, incluso en la organización. Sí, ciertamente. Pero como que no hay, y el sector empresarial que entiende que, bueno, que basta con de vez en cuando reclamar y ya, que no entiende que hay que presionar duramente para lograr objetivos. Sí, el sector... Porque tiene temor. Sí, resguardando sus legítimos intereses. El sector empresarial definitivamente hasta ahora, a mi juicio, ha tenido una débil y muy tibia participación en esta cruzada de empoderamiento. Pero de cualquier modo, esto no tiene precedente porque ha sido de la ciudadanía llana. Sí, pero falta mucho más. Y el sector sindical, y las universidades, las academias, ¿qué dicen los intelectuales, la generalidad de los intelectuales? Sí. Todos guardan silencio. Sí. Bueno, sí, ciertamente. Todos no, pero la mayoría guardan silencio. Sí, sí. Yo estoy consciente de que lo que yo propongo, el régimen nuevo anticorrupción, solamente podría lograrse si hay una mayor participación y un mayor empuje de parte de la ciudadanía. Hasta ahora hay aprestos promisorios, pero... falta un poco. Falta mucho. Bueno, ese Juan Yadó que propuso mandarriazos a la corrupción a través de una reforma constitucional, esa es la idea de Juan. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, porque nosotros lo invitamos cuando leímos su artículo en un periódico digital para que conversáramos sobre el particular. Muchas gracias y ojalá que algún día salga adelante una idea como esa, Juan.